el tema de esta clase. En esta segunda parte de la clase correspondiente al tema de ventilación natural, lo que vamos a ver es cómo interpretar los datos del viento y caracterizar el viento de una localidad, y así también cómo determinar pautas de diseño que permitan el aprovechamiento o protección de los mismos según sean las características del clima que estamos analizando, para lograr condiciones de confort en el interior de los edificios. Entonces lo primero que necesitamos conocer es el recurso del viento, es decir, caracterizar el viento de la localidad donde estamos implantando nuestro edificio. El viento se va a definir a través de dos componentes, la velocidad y la frecuencia. La velocidad es la intensidad o fuerza con que el viento sopla en una determinada localidad y se va a medir en kilómetros por hora. Entonces el servicio meteorológico nos da, en función de la orientación de donde proviene el viento, los datos de velocidad de viento en cada caso. Así podemos ver que la velocidad de viento es diferente para cada orientación, y al analizar los datos vemos que la orientación que tiene mayor velocidad de viento es la norte. Para poder visualizarlo mejor a estos datos, lo que se hace es graficarlo en lo que se llama la rosa de vientos, que consiste en un gráfico con 8 vectores correspondiente a cada una de las orientaciones, donde se elige una escala gráfica en función del tamaño del gráfico que queremos realizar, en donde el cero del diagrama es el centro, y desde ahí se elige la escala más conveniente y se vuelca para cada una de las orientaciones el valor de velocidad de viento en función de esa escala. Una vez que volcamos los datos, unimos y obtenemos las rosas de los vientos de velocidad. Si nosotros analizamos comparativamente tres localidades y a su vez comparamos con los valores de tabla que nos indica cómo se percibe el viento según su velocidad, podemos caracterizar cómo es la velocidad del viento en cada localidad. Por ejemplo, en resistencia vemos que las velocidades de vientos alcanzan los 12 km por hora, lo cual se percibe como una brisa suave. Hay un efecto de enfriamiento, una sensación de aire sobre el rostro y movimiento de las hojas. Es decir, es muy leve el viento en esta localidad. En Posadas, las velocidades de viento alcanzan los 19 km por hora, es decir, es una brisa más importante, la cual puede iniciar el disconfort, produce movimiento de cabellos, hojas y banderas, es decir, se percibe más la velocidad de viento en esta localidad. Si analizamos una tercera localidad, como es la de Río Gallegos, vemos que las velocidades alcanzan los 39-40 km por hora, lo cual se percibe como un viento regular, es decir, un viento más importante, donde se siente la fuerza del viento sobre el cuerpo. En este caso, entonces, habrá que disponer de los recursos necesarios para protegernos del viento, porque casualmente también es una localidad de bajas temperaturas, donde la incidencia del viento tan fuerte puede incrementar la sensación de disconfort. El otro factor que va a determinar las características del viento de una localidad es la frecuencia de viento, y se define como frecuencia la cantidad de veces que sopla el viento de una determinada dirección. Se mide en lo que se llama escala de 1000, que indica de 1000 observaciones cuántas veces proviene el viento de cada una de las direcciones. Por ejemplo, el norte tiene 65, significa que de 1000 observaciones, 65 veces el viento provino de la dirección norte. Acá aparece también otro componente, otro valor, que es el valor de calma, que indica las veces en que el viento tiene velocidades muy bajas, inferiores a 2 km por hora. Si observamos esta localidad, vemos que los valores llegan casi a 400 veces, es decir, que casi el 40% de las veces el viento tiene muy bajas velocidades, y eso nos habla de una localidad donde el recurso de viento va a ser más limitado, porque muchas veces no sopla el viento prácticamente, sopla con velocidades muy bajas. Entonces, esto es importante conocer para luego diseñar el edificio, y sobre todo si queremos optimizar el aprovechamiento de la ventilación natural.
Al igual que la velocidad, se lo grafica en la rosa de los vientos, donde tenemos los 8 vectores y elegimos una escala gráfica para representarlo, y donde se va a representar en primer lugar el valor de la calma. Como la calma no tiene una dirección dominante, se la va a graficar para las 8 direcciones con un mismo valor, y para ello vamos a dividir su valor en 8. Ese valor lo vamos a poner para todas las direcciones en los 8 ejes y nos va a definir un polígono central. A partir de ese polígono central se van a poner los valores correspondientes a cada una de las direcciones, tomando como 0 el polígono ese central. A partir de allí, por ejemplo, ponemos cada una de las frecuencias correspondientes a cada orientación, y de esa manera definimos la rosa de los vientos de frecuencia. La rosa de los vientos de frecuencia nos va a permitir determinar el viento dominante, es decir, aquellas orientaciones de donde provenga el viento la mayoría de las veces va a ser el viento que predomina en la localidad. Acá podemos observar que la dirección predominante por su valor es el noreste, ¿sí?, que tiene el valor superior a los demás. Pero también hay otras direcciones que también tienen una frecuencia de viento importante, como puede ser la este y la sur. O sea que no podemos hablar que hay 3 orientaciones de las cuales vamos a poder aprovechar los vientos porque tienen una frecuencia importante. Si analizamos comparativamente estas 3 localidades, vemos, por ejemplo, para resistencia, que tenemos una proporción de calma importante, ¿sí?, y una mayor frecuencia de viento de la dirección este. Pero también la sur, la sudeste y el noroeste también son otras direcciones donde tenemos una importante frecuencia de vientos. Si analizamos, por ejemplo, la localidad de Posadas, vemos que las direcciones dominantes de los vientos es principalmente la este por sobre las otras, tiene mucho mayor frecuencia en relación a las otras orientaciones. Entonces será esa la orientación que vamos a aprovechar o utilizar para el diseño de nuestros edificios si queremos aprovechar los vientos. Vemos que el valor de calma es muy pequeño, o sea que hay pocas veces el viento sopla con bajas de velocidades. Si después tenemos la localidad de Río Gallegos, donde es contundente que la orientación oeste es donde provienen los vientos con mayor frecuencia, hay también un valor de calma muy pequeño, es decir, que prácticamente no hay momentos en que el viento no sople. Y de esta manera podemos visualizar la frecuencia de viento, cómo varía este factor según la localidad que estemos analizando. Entonces, para caracterizar el viento de una localidad tenemos que definir cuál es la orientación con mayor velocidad de viento, cuál es el valor que alcanza de velocidad y cómo se percibe ese valor. También cuál es la orientación o orientaciones que tienen mayor frecuencia de viento, es decir, que tienen los vientos dominantes, y cuál es la importancia que adquiere el valor de calma en esa localidad. Analizando esos factores, nosotros vamos a poder caracterizar el viento y saber cómo es el recurso con el que vamos a contar para proteger o aprovecharnos de los vientos según la localidad de análisis. Para poder aprovechar los vientos también tenemos que entender qué pasa cuando el viento choca con un edificio. Cuando el viento impacta sobre el edificio se generan presiones dinámicas todo alrededor del edificio. Presiones dinámicas positivas, es decir, presiones por arriba de los valores de la presión atmosférica en la cara donde choca el viento. En las caras posteriores o laterales se producen presiones dinámicas negativas, es decir, presiones que están por debajo de la presión atmosférica. Para nivelarlas, el aire buscará fluir desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión, a fin de restituir el equilibrio, por lo cual cualquier abertura que esté en la zona de presión positiva va a tender a salir por las aberturas que están ubicadas en las zonas de presión negativa, y así se va a generar la ventilación cruzada. Esto lo podemos visualizar más claramente, por ejemplo, en una planta de un edificio, donde vemos que la fachada donde incide el viento dominante está en presión positiva y las otras fachadas en presión negativa. Entonces, si ponemos aberturas en ambas fachadas, el viento va a tender a circular desde las zonas de presión positiva hacia las negativas y se va a generar en el interior la ventilación cruzada.
Por ejemplo, si los vientos inciden en forma oblicua, vamos a tener 2 fachadas en zonas de presión positiva y 2 en zonas de presión negativa. Al abrir las ventanas, vamos a ver que hay una circulación a través del edificio producto de la ubicación de las aberturas. Las zonas de presión negativa también son denominadas sombra de vientos y se producen en la parte posterior del edificio. Y es importante conocerlo porque esto de alguna manera va a condicionar el distanciamiento o la posición de los edificios en el terreno, según sea que queramos proteger o aprovecharnos de los vientos. Entonces vemos que hay distintos factores que van a influir en el tamaño que va a adquirir esa sombra de vientos. Y ese tamaño va a depender del tamaño del edificio. Por ejemplo, si tenemos un edificio que tiene una determinada proporción A, que es tanto en longitud como en altura, vemos que la sombra de viento es 4 veces la profundidad del edificio. Si ese edificio aumenta y se duplica su altura, en la profundidad de la sombra de vientos aumenta 8 veces el ancho del edificio. Y si el edificio triplica su altura, la sombra de viento es 12 veces el ancho del edificio. Vemos que la altura tiene una gran importancia en el tamaño que va a tener esa sombra de viento. No así la profundidad, que aunque la dupliquemos o tripliquemos, el valor de la profundidad de la sombra de viento va a ser el mismo. Sí, el desarrollo en longitud del edificio va a hacer que esa sombra de vientos aumente su profundidad en función del aumento de la longitud del edificio. Y eso es importante conocer para la ubicación de los edificios. Por ejemplo, si nosotros ubicamos edificios en una hilera donde el edificio posterior cae en la sombra de viento del edificio que está adelante, este edificio no va a tener el diferencial de presión que se necesita para la ventilación cruzada. Entonces, para una situación de clima cálido no será conveniente esa disposición porque no tendremos la posibilidad de ventilar en forma cruzada. Pero sí para una situación de clima frío en donde lo que queremos es protegernos, entonces vamos a tener las fachadas en zonas de baja velocidad de viento. Para un clima cálido será más conveniente una situación como esta, en donde los edificios se desfasan y de esa manera se distancian lo suficiente para que la sombra de viento del edificio que está adelante no afecte al posterior. Y de esa manera todos los edificios tienen zona de presión positiva y zona de presión negativa para tener una buena ventilación cruzada en el interior. Bueno, o sea que las pautas de diseño van a tener que responder a las estrategias de diseño de ventilación que van a depender de las características de la localidad. Si la localidad es fría, cae en las zonas de baja temperatura, como ya vimos en el diagrama ciclométrico. Las estrategias será la de reducción de pérdida de calor, por lo tanto, lo que vamos a necesitar es protegernos de los vientos para evitar las pérdidas de calor por convección. Entonces, las pautas que se van a aplicar van a ser respondiendo a esta estrategia de protección. Si la localidad cae en la zona cálida y húmeda sobre todo, las estrategias van a ser las de enfriamiento pasivo y para ello el favorecer la ventilación natural nos va a brindar condiciones de confort y va a permitir extraer el calor del edificio. Por lo tanto, las pautas tenderán a favorecer la ventilación, aprovechar los vientos en esa localidad. Las pautas a su vez van a abarcar distintas escalas del diseño del edificio, que van desde lo general, como es la ubicación del edificio en el terreno o la forma del edificio, hasta cosas más específicas como es la disposición de los locales en el interior, las características de abertura, su ubicación, tamaño y tipo de carpintería van a influir para el aprovechamiento de los vientos. Analizamos la posición del edificio en el terreno. Por ejemplo, vemos 3 situaciones. En la primera situación, donde el edificio se pega a la medianera, vemos que esto no permite la diferencia de presiones, ya que tenemos una zona de presión positiva hacia donde incide el viento dominante, pero las caras donde está hacia la zona de presión positiva son muy reducidas, por lo tanto limita la ubicación de aberturas de salida, o sea que no es una disposición muy conveniente.
En segundo caso, donde tenemos separado de la medianera el edificio, es una situación más conveniente porque nos va a permitir tener las mayores superficies hacia los vientos dominantes y también unas superficies importantes hacia las zonas de presión negativa para lograr una buena ventilación cruzada. Siempre y cuando no tengamos una medianera, que por ahí sobre la línea municipal se pueden ubicar muros que obstaculicen la incidencia de los vientos. Una tercera situación en donde se aleja un poco más de la línea municipal va a ser más conveniente en el caso de que haya algún muro en la fachada o sobre la línea municipal que obstaculice la ventilación de la incidencia de los vientos. Entonces esta situación también va a permitir una buena ventilación. Cuando hablamos de la forma del edificio, si estamos en una localidad fría y queremos protegernos de los vientos, las formas más convenientes van a ser aquellas que tengan menores superficies hacia el viento dominante para evitar las pérdidas convectivas y también que sean compactas para reducir las superficies de envolvente que está en contacto con los vientos fríos. Pero si la situación es de clima cálido y lo que queremos es aprovechar los vientos, las formas que van a ser más adecuadas son aquellas que tengan su mayores superficies hacia los vientos dominantes, porque son las que nos van a permitir ubicar mayores aberturas para la captación de vientos. También las formas abiertas, cosa que nos permitan ubicar aberturas en distintas posiciones, en distintas orientaciones, y de esa manera favorecer el ingreso de vientos desde cualquier dirección de donde provenga. En este caso analizamos distintas formas de los edificios. En el primer caso vemos que el viento dominante influye sobre una superficie pequeña del edificio. Esto será una situación conveniente para clima frío porque reducirá la superficie expuesta a los vientos fríos, pero no será conveniente en un clima cálido porque lo que necesitamos es tener mucha superficie hacia el viento dominante. Entonces una situación como esta, como la tercera, será la más conveniente para un clima cálido. Una situación intermedia en donde todas las fachadas tienen la misma longitud quizás no es tan conveniente porque hay que priorizar aquellas fachadas que darles más superficie a aquellas fachadas donde tenemos incidencia de viento. Cuando el edificio se ubica en forma oblicua hacia el viento dominante, tenemos la posibilidad de contar con dos fachadas en presión positiva, lo cual amplía la posibilidad de ubicar aberturas, y dos fachadas en las zonas de presión negativa, lo cual es una situación conveniente ya que nos va a permitir una mejor condiciones de ventilación. Si analizamos la disposición de locales y estamos en una situación de clima frío y queremos protegernos de los vientos, la ubicación de locales en doble hilera en forma compacta va a ser la más conveniente para reducir y evitar la incidencia de vientos, pero si estamos en un clima frío, en un clima cálido, esa situación no va a ser conveniente, sino va a ser mejor ubicar los locales en una sola hilera, lo que va a permitir que cada local cuente con las ventanas de ingreso de aire y egreso de aire independientes, es decir, que no dependa de la apertura de puertas hacia otro local o hacia otro ambiente para lograr una buena ventilación. Entonces esta disposición de locales en una hilera será la más conveniente si queremos aprovechar los vientos. A su vez una disposición abierta con patios interiores que permita perforar la fachada en distintos puntos también va a ser más conveniente si queremos aprovechar la ventilación. La disposición de los desbordes, también el desborde es un lugar donde se desarrollan actividades, entonces el contar con una ventilación adecuada en un clima cálido va a ser más conveniente. Entonces estamos en un clima cálido, el desborde expuesto hacia la zona de incidencia de los vientos va a ser más conveniente que un desborde protegido de los vientos porque no vamos a tener esa incidencia de viento sobre las personas que aporta al bienestar térmico. En cambio, en la situación de un clima cálido, un desborde protegido donde haya bajas velocidades de viento será lo más conveniente. También la ubicación de las aberturas va a ser importante en el aprovechamiento de los vientos. Sabemos que la ubicación de aberturas en paredes opuestas es lo más importante
Y la ubicación de aberturas en zona de diferentes presiones también va a ser importante para lograr una buena ventilación cruzada. Pero si hablamos de la disposición en planta, es conveniente que esas aberturas no se las ponga alineadas porque van a producir una circulación de aire localizada dentro del local. Es conveniente desfasarlas para que haya un mejor barrido del viento y, si es posible, colocarlas en otras paredes para que el aire circule y haya un barrido en una mayor superficie del interior de los ambientes. También la disposición en corte va a hacer que la ventilación sea mejor o no. Si ubicamos las ventanas en el tercio medio del local, vamos a tener una incidencia de viento sobre las personas, a nivel de las personas. También si la ventana de salida está en la parte superior, también va a haber un barrido de viento a nivel de las personas. Pero si ambas ventanas, tanto la de entrada como de salida, están en la parte superior, el aire va a circular rasante al cielo raso, o sea que no va a haber una circulación a nivel de las personas, que podrá ser conveniente para enfriar la estructura, por ejemplo, cuando no se quiere que el aire circule a nivel de las personas, porque hay espacios de trabajo y puede llegar a ser molesto. Por eso va a depender de la función del local. También el tipo de carpintería que elijamos va a condicionar la ventilación. Por ejemplo, en climas cálidos va a ser conveniente tener aberturas que se puedan abrir completamente para aprovechar al máximo de los vientos, como son las carpinterías de abrir. Las carpinterías corredizas tienen el problema que solo la mitad de la abertura se abre, entonces reducen al 50% la ventilación en la incidencia de viento. Los ventiluces y banderolas también producen una reducción de la velocidad de viento y producen un flujo de aire hacia la parte superior del local, que eso hay que tenerlo en cuenta si uno va a querer incidencia sobre las personas o no. También están las celosías, que producen una reducción de la velocidad de viento, pero son un dispositivo que logra la circulación de aire hacia el interior, aportando a la privacidad de los locales. Es decir, se pueden dejar cerradas para el control solar o para dar privacidad a los ambientes, pero son permeables al aire, por lo cual permiten la ventilación del local. O sea, es un recurso muy apropiado para climas cálidos como el nuestro. Lo que vemos acá es una animación que nos muestra el recorrido del viento, ¿sí?, en forma dinámica en una vivienda. Entonces ahí se puede observar cómo se ventilan los locales en función de las aberturas que tienen planteadas. Entonces hay locales que ventilan bien porque tienen aberturas de ingreso y egreso de aire, pero hay otros locales que no disponen el doble aventanamiento, como estos de acá atrás, entonces no tienen una buena ventilación. También se produce el encauzamiento del aire en algunos, por ejemplo, pasillos, ¿sí? Y de esa manera, algo que no se ve, se lo puede visualizar gráficamente a través de estas animaciones. Entonces, si nosotros queremos analizar un edificio en relación a la ventilación, lo primero que vamos a, como en el caso tomemos como esta vivienda de ejemplo, y la vamos a analizar teniendo en cuenta que la situación es un clima cálido y queremos aprovechar los vientos. Entonces lo primero que necesitamos es marcar el viento dominante, es decir, el viento que proviene con mayor frecuencia, y de esa manera vamos a poder determinar cuáles son las fachadas que están en presión positiva, que son las fachadas en donde incide el viento, y las que están en presión negativa, que serán el resto de las fachadas. Una vez que hemos marcado las diferencias de presiones, lo primero que analizaremos es la forma. Entonces sabemos que las formas más convenientes son aquellas que ofrezcan mayores superficies hacia los vientos dominantes. Podemos hablar que este edificio, en cuanto a la forma, sería conveniente, ya que tiene mucha superficie hacia el viento que sopla con mayor frecuencia. El otro ítem de análisis será la disposición de locales. Cuando vemos la disposición de locales de este ejemplo, vemos que los locales privados se encuentran orientados hacia las fachadas que tienen presión negativa solamente.
Hacia las fachadas que tienen presión positiva se ubican los servicios, siendo el sector social el único que tiene una buena ubicación. Incluso el desborde está también en zonas de presión negativa. Es decir, que si hablamos de la disposición de locales de este edificio, diremos que no es una disposición conveniente, porque hacia los vientos dominantes están ubicados los servicios, que son locales que no tienen permanencia, por lo tanto no necesitan una buena ventilación. Y los locales que sí necesitan una buena ventilación, como son los dormitorios, no tienen esa posibilidad. Lo mismo ocurre cuando analizamos las características de las aberturas. Vemos que el único local que tiene aberturas de ingreso de aire en las zonas de presión positiva y aberturas de egreso de aire en las zonas de presión negativa es el estar comedor. El resto de los locales no tienen posibilidad de ventilación porque no tienen ventanas en las zonas de presiones positivas. Entonces no tienen la posibilidad de ventilación cruzada. Solo se podría dar una ventilación cruzada si se abre la puerta de entrada de la vivienda, que eso nunca ocurre, siempre está cerrada, o si se abren las puertas de los dormitorios, que tampoco ocurre porque por cuestiones de privacidad no se las tiene abiertas. Entonces no puede ser la puerta un elemento que se utilice para lograr la ventilación. La ventilación tiene que estar garantizada por las ventanas. Bueno, y de esa manera podemos analizar cada uno de los aspectos de la vivienda y evaluar si la vivienda es conveniente o no para el aprovechamiento de los viviendas, está bien resuelta para el aprovechamiento de los vientos. Otro recurso que se puede utilizar para favorecer la ventilación en los edificios es la ventilación por efecto térmico. Cuando se calienta una masa de aire, esta se expande, disminuyendo su densidad, es decir, su peso, dando lugar a un flujo ascendente que deja una depresión que succiona el aire más fresco, más pesado, el cual cae. Cuando la temperatura del aire exterior es más baja que el interior, se genera una diferencia entre sus densidades y un gradiente de presiones, generando un movimiento del aire, y el aire más caliente se va a la parte superior y se estratifica en el punto más alto del local. Si nosotros colocamos aberturas de salida en ese punto más alto, se puede evacuar el aire caliente, permitiendo el ingreso del aire más fresco por las ventanas inferiores del local. Y de esa manera generar un movimiento convectivo y una circulación de aire por efecto térmico, que también lo denominamos efecto chimenea. Y se puede utilizar para ventilar los locales cuando las velocidades de viento en esa localidad son muy bajas, y también en las horas nocturnas, en donde el aire exterior se encuentra a menor temperatura que la interior. Acá vemos algunos ejemplos de cómo se resuelve esa ventilación y cómo se puede optimizar esa ventilación. Un factor que va a ser importante es la diferencia de altura entre las ventanas de ingreso de aire y las de egreso. Es conveniente que las ventanas de salida de aire, las que están altas, estén lo más alta posible, digamos, y de esa manera se va a mejorar este efecto. Entonces a veces se colocan esas aberturas en el techo, ya sea a través de ventanas altas, o haciendo un quiebre de techo que nos permite ubicar ventanas en la parte más alta del local, o con estos dispositivos que van a producir una extracción del aire. A su vez se pueden utilizar los conductos de escaleras, que es donde se produce una mayor altura, entonces eso va a beneficiar a la ventilación por efecto térmico. Acá vemos un ejemplo de una escuela en donde se ha planteado ventanas altas en todas las fachadas para tener esa circulación de aire por efecto térmico. Vemos otro ejemplo también de escuela en donde el ingreso de aire es por la parte inferior, por unas aberturas que se encuentran en la parte inferior del edificio. Se produce una circulación del aire que por debajo del piso este aire ingresa al local, y por efecto térmico que se produce en el pasillo y por conductos de ventilación que tiene este pasillo, se produce la succión del aire a través de rejillas en el cielo raso y la circulación de aire hacia el exterior. Es decir, con esto se logra no solamente hacer circular el aire en el interior del local, sino a través de la estructura y
producir el enfriamiento estructural, que también hablamos anteriormente, enfriando todo lo que es la envolvente del edificio para que éste se encuentre a una menor temperatura y aporte al confort interior. Se puede optimizar la circulación de aire por efecto térmico a través de estos dispositivos que se llaman chimenea solar, que es un dispositivo que produce un incremento de temperatura en la parte superior, en esta especie de cámara que tiene, ya que el elemento que está en contacto con el exterior recibe radiación solar y está pintado de color negro para favorecer el incremento de temperatura en esta cámara. Como se produce un incremento de temperatura, se extrae, sale el calor que al incrementar su temperatura se hace menos denso, tiende a salir y de esa manera produce una circulación de aire por efecto térmico y una succión del aire interior. Y de esa manera se puede lograr una mejor circulación de aire por efecto térmico. Un ejemplo lo tenemos en esta escuela, donde se ha diseñado un dispositivo de chimenea solar que tiene un elemento colector solar que produce el aumento de temperatura en esta cámara. Al aumentar la temperatura del aire, este tiende a salir por la parte superior y genera ese movimiento de aire por efecto térmico, que no solo va a permitir la circulación de aire en el interior de las aulas, sino también las renovaciones del aire por cuestiones higiénicas. Y aquí podemos ver otro caso de un edificio en donde se ha utilizado ese efecto térmico en el patio central del edificio. Entonces, al tener una gran altura, permite la circulación de aire por efecto térmico, el cual sale por un conducto que hay hacia el exterior. Y de esa manera produce una ventilación en todos los departamentos que forman parte de ese edificio. Y aquí terminamos con el tema correspondiente a la ventilación natural. El tema de esta clase es la ventilación natural en los edificios. Ya hemos visto en las clases anteriores cómo se debe resolver la envolvente desde el punto de vista térmico, cuáles son los materiales, formas y orientaciones más convenientes para las características de nuestro clima, así también cómo deben resolverse los aventanamientos y sus protecciones frente a la acción de la radiación solar. En esta clase vamos a ver las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de los edificios en relación a la ventilación, a fin de aportar a su acondicionamiento natural.